Hola amantes de las huellas de la historia, soy Laura y en esta ocasión vamos a dar continuidad a nuestra serie de Colombia desde la mirada de sus presidentes después de nuestros episodios dedicados al Día de la Mujer, uno de los cuales lo pueden encontrar completo en Patreon. Es importante tener en cuenta que en el episodio 23 hablamos del segundo mandato de Tomás Cipriano de Mosquera entre 1861 y 1864. Se trató de una presidencia liberal radical tras derrocar al conservador Mariano Espina Rodríguez. Esta administración de Tomás Cipriano de Mosquera se enfocó mucho en debilitar el poder de la Iglesia Católica, llegando a expropiar todos sus bienes y limitando su influencia política, lo que le valió la excomunión papal. También mencionamos que en 1863 se convocó la Convención de Río Negro en la que se promulgó una nueva constitución con la que la nación pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia. Con esta constitución se consolidó un federalismo extremo que le dio mucha más autonomía a 9 estados, se redujo el poder del gobierno central y se establecieron derechos como la libertad de prensa y la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, también generó mucha inestabilidad al permitir la libre posesión de armas y la propagación de información sin restricciones o sin confirmación, escudándose en el aspecto de libertad de prensa o de libre opinión. Pese a estas divisiones internas dentro del liberalismo, Mosquera fue elegido oficialmente presidente en 1863 con el aval de la Constitución. Su mandato terminó en 1864 cuando le entregó el poder a Manuel Murillo Toro. Como siempre, para comprender el mandato de Manuel Murillo Toro en su bienio presidencial, es decir, en sus 2 años de presidencia, es bueno revisar su historia personal. Murillo Toro nació en Chaparral, Tolima, el 11 de enero de 1816, en una familia de bajos recursos que conformaban José Joaquín Murillo y Velarde y María Teresa Toro Nieto. Los dos se esforzaron mucho por mantener a Manuel bien educado en Chaparral y luego con ayuda de amigos influyentes van a lograr que termine sus estudios secundarios en el Colegio San Simón de Ibagué. El papá de Manuel Murillo, es decir, don José Joaquín Murillo, quiso que él estudiara medicina y le pagó todo el traslado y parte de los estudios en Bogotá, con la condición obviamente de que Manuel buscara las formas también de patrocinar su propio aprendizaje, pero Manuel no terminó la carrera de medicina porque se sintió más interesado por el derecho. Para continuar con ese interés por esta carrera, ofreció sus servicios como escribiente o como se conocía en la época amanuense del abogado y del periodista Vicente Azuero. Pese a esto, tuvo que regresar a Chaparral con su familia porque tuvo muchas dificultades para pagar sus estudios. Esta situación económica va a cambiar un poco cuando logra tener un sueldo más fijo al conocer al ministro de Relaciones Exteriores de Francisco de Paula Santander, don Lino de Pombo. Él lo va a nombrar oficial interno de la Cancillería y le va a dar un pago mensual que va a permitir que pueda terminar sus estudios en Derecho en 1836 con 20 años. Manuel ya con su título se va a desempeñar como un oficial mayor de la Cámara de Representantes. Él se va a encontrar en este momento en el proceso de disputa, al parecer por una mujer que ya hemos comentado en los episodios de Francisco de Paula Santander y José Ignacio de Márquez, y que van a plantear una serie de tensiones entre José Ignacio de Márquez, que era su antiguo defendido, al momento de que él lanza su candidatura para reemplazar a Santander. Santander al final no lo va a apoyar, va a empezar una campaña en contra, va a buscar apoyar a otros candidatos, pero José Ignacio de Márquez va a lograr la presidencia y en este contexto Manuel Murillo Toro va a estar más cerca de Santander porque lo considera más afín a las ideas liberales y federales que él tiene y va a ser parte de la oposición a José Ignacio de Márquez desde el periodismo, escribiendo varios artículos para el diario Bandera Nacional y más adelante para los diarios El Correo y El Latigazo. Y allí se va a consolidar por su habilidad escrita y lo van a llegar a llamar el rey de la prensa. Durante la Guerra de los Supremos, que se va a dar en el gobierno de Márquez, él se va a unir a los ejércitos federales y liberales y va a llegar rápidamente a ocupar el cargo de secretario de guerra del coronel de los ejércitos del norte, don Manuel González.
Manuel Murillo también va a ocupar ese mismo cargo de escribiente o de secretario para el coronel José María Vesga, que era gobernador de Mariquita. A medida que va avanzando la guerra, que es esta guerra entre los líderes supremos de cada región, a partir de ese cierre que se ordenó de los conventos y que pone de relieve esas tensiones entre defender antiguas instituciones coloniales y la influencia de la iglesia o separar iglesia y Estado y comenzar a utilizar los bienes que antes controlaba la iglesia para el desarrollo de la nación de otra manera, que es lo que más adelante va a desencadenar en la fundación de los dos partidos liberal y conservador. En este momento él va a estar participando no solo como secretario, sino que también va a ser comandante de algunos ejércitos que cuando Manuel González, el coronel de los ejércitos del norte, pierde la vida, lo va a dejar a cargo de Murillo Toro. Sin embargo, pues no les va a ir muy bien a las tropas liberales en todo este proceso y la victoria que va a ganar el gobierno central gracias a Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, van a hacer que también Murillo Toro decida en ese momento aparecer o desempeñarse como un comisionado de paz. Va a optar por buscar la paz para los ejércitos del norte, pero cuando se firma la paz o se firman los acuerdos entre los supremos y el gobierno central, lo que ocurre es que comienzan a perseguirse a todos los líderes que habían estado del bando contrario al del gobierno. Entonces, esto va a incluir el comisionado de paz Manuel Murillo Toro, quien va a ser perseguido por las autoridades en el norte del país. Bueno, luego de esta persecución, en 1843, cuando Manuel Murillo tenía 27 años, lo van a nombrar secretario en la gobernación de Panamá y este cargo lo va a ocupar sin quedarse mucho tiempo en ese territorio porque va a decidir trasladarse a Santa Marta y ahí se va a casar con Ana Romay Cabarcas. Sin haber cumplido muy juiciosamente sus labores de secretario de la gobernación de Panamá y ya establecido en la región de Santa Marta, lo van a nombrar en 1846 representante de esta zona ante el Congreso Nacional. Allí lo van a cuestionar mucho porque no es muy hábil para hablar en público, se muestra siempre muy tímido y le cuesta a veces establecer su postura en los foros que se hacen para defender los diferentes proyectos que se presentaban en la época. A pesar de esas bajas habilidades y esos cuestionamientos, va a defender proyectos que le importaban, como el de la manumisión de las personas esclavizadas. Y aunque ese proyecto no pasa, Murillo Toro va a llamar la atención del liberalismo en formación y lo va a hacer porque pese a que no sobresalía en sus presentaciones orales, tenía un trato siempre muy afable, se caracterizaba por unas ideas muy firmes, tenía muy buenos conocimientos legales y hacía un buen trabajo escrito al presentar los proyectos. Esto lo hacía destacar dentro de la función pública y va a hacer que su trabajo sea reconocido cuando José Hilario López, presentado por el naciente Partido Liberal, llega a la presidencia y lo nombre secretario de Hacienda en 1849. Como parte de este gobierno liberal, Manuel Murillo Toro va a conseguir modernizar la economía porque va a dejar de lado muchas instituciones económicas que funcionaban desde la colonia y va a lograr establecer un nuevo manejo en las finanzas donde Colombia mejorara sus relaciones internacionales con nuevas condiciones de comercio y de aduanas. Murillo Toro va a establecer la libertad de industria y va a hacer una reforma agraria en el año 1850 que establece que la tierra es de quien la trabaja, de quien la cultiva y que esa es la forma de establecer la propiedad sobre la tierra. Y va también a establecer limitaciones desde la perspectiva legal para la acumulación de tierras, es decir, no va a dejar que se acumulen tierras sin sentido,
y que se reconozcan los derechos a los trabajadores agrarios sobre la tierra que ellos cultivan y que han trabajado. Los liberales radicales van a reconocer mucho el trabajo de Murillo Toro y lo van a proponer como candidato presidencial en 1857. Sin embargo, no alcanza los votos y va a quedar en segundo lugar y por esta razón la presidencia la va a ganar el conservador Mariano Ospina Rodríguez. A pesar de que no quedó como presidente, Murillo Toro sí mostró con su candidatura que tenía mayor favorabilidad que el otro candidato liberal de ese momento, que era Tomás Cipriano de Mosquera. Y con él, con específicamente Tomás Cipriano de Mosquera, vemos una tendencia muy típica de la política colombiana y es lanzarse con un partido político para lograr los propósitos de acceder al poder, aunque las afiliaciones o las ideas personales vayan de otro lado. Cipriano de Mosquera en otro momento había defendido ideas conservadoras o ideas que le permitían establecerse incluso como un supremo, pero al ver que podía ganar territorio afiliándose a ideas liberales, logró ser establecido como un candidato liberal en más de una ocasión, aunque llegando al poder tenía tendencias más bien de perseguir a ideas que se oponían a su carta presidencial o a su agenda presidencial, más que establecer una concordancia o un acuerdo con la oposición. Esto sí lo va a tener Manuel Murillo Toro, que va a mostrar que es capaz de respetar las ideas de sus adversarios políticos. Y por eso tal vez es que comienza a verse mayor apoyo a Murillo Toro que a Tomás Cipriano de Mosquera. La preferencia que el Partido Liberal va a mostrar hacia Murillo Toro va a hacer que él sea elegido por la Asamblea de Diputados del Estado Soberano de Santander, que es un estado nuevo en ese momento, y va a ser elegido como el primer presidente de ese estado entre 1857 y 1859. Sin embargo, Murillo Toro va a renunciar a ese cargo porque quiere ser parte del Senado y desde ahí, ya en el trabajo en el Senado, va a comenzar a promover la libertad de prensa, la libertad de cultos y la libre asociación. Como vimos en el segundo episodio dedicado a Tomás Cipriano de Mosquera, él se toma el poder, comienza una persecución del gobierno o de los participantes del gobierno conservador de Mariano Ospina, y va a ser un llamado en la Convención de Río Negro en 1863 para redactar una nueva constitución. En ese periodo, Manuel Murillo va a atender el llamado que hace el presidente Mosquera, que asume como presidente sin tener todavía el aval del país. Ese aval se le va a dar después de esta convención y se va a decidir, entre otras cosas, con esta convención de Río Negro, que se reduzca el periodo presidencial de 4 a 2 años. Se va a dar, como habíamos mencionado en ese momento, la abolición de la pena de muerte y se va a radicalizar el federalismo, lo que va a separar a la Iglesia y al Estado, con una fuerte persecución a los defensores de esa institución y de las ideas conservadoras. Más adelante, dentro de ese gobierno de Mosquera, Murillo Toro va a lograr el cargo de ministro plenipotenciario en Norteamérica. Y para eso tiene que trasladarse a Washington, donde conoce a Abraham Lincoln. Se van a volver muy buenos amigos, van a tener varias visitas mutuas a sus residencias y Lincoln lo va a invitar a ser parte de su consejo de gobierno. Cuando llega la noticia de que Manuel Murillo Toro, quien había presentado su candidatura a la presidencia y se había enfrentado a otros liberales propuestos como Santos Gutiérrez y otra vez el repitente candidato Tomás Cipriano de Mosquera, es este contexto de amistad con Lincoln el que hace que Murillo Toro reciba la noticia de que lo eligieron como presidente de los Estados Unidos de Colombia en 1864. Él va a asumir el cargo con 48 años y Lincoln le va a rendir honores al ser elegido como presidente de los Estados Unidos de Colombia y va a poner a su disposición un navío de la presidencia para que lo transporten de inmediato al país y pueda asumir su cargo. La votación de presidente la va a ganar Murillo Toro con el apoyo de 6 de los 9 estados, que aunque no son los más importantes, sí van a tener un peso al momento del conteo de los votos, que es parte de lo que se quería reconocer con la Constitución. Cuando llega y asume el cargo en abril del 64, lo primero que va a hacer como presidente es enfrentarse a una gran molestia que hay
entre el estado de Antioquia y el gobierno que está ubicado en el centro del país, en Bogotá, por la decisión de Mosquera de haber suprimido la representación conservadora y de haber quitado todos los gobernantes que había puesto o que había aprobado Mariano Ospina. Entonces, especialmente Antioquia, que es de talante conservador y que siempre se caracterizó por esas posturas conservadoras y esa alianza con la iglesia, va a tener la decisión interna de desafiar al gobierno central buscando que se apruebe como gobernador de Antioquia a Pedro Justo Berrío. Murillo Toro tenía como lema de su gobierno la paz con libertad y por la libertad, por lo que se va a enfocar en que la región antioqueña es conservadora, va a reconocer al gobernador Pedro Justo Berrío y va a darle así paso a esa parte de la Constitución de Río Negro que establecía que era importante la autodeterminación de los estados federales de acuerdo con los preceptos del federalismo. Además, Murillo Toro va a saber valorar esa cohesión social y comercial de la región antioqueña. Y para poder ir calmando un poco los ánimos conservadores, va a comenzar a exaltar el trabajo de Antioquia, va a ponerla como ejemplo de lo que se puede lograr si hay mayor unión en cada región, si trabajan juntos para promover avances en educación y economía. Sin embargo, hay algo que él no está teniendo en cuenta y es que el caso de Antioquia mostraba un mayor progreso que en el resto del país, precisamente porque sabían unirse respecto de sus posturas conservadoras y su relación con la iglesia. Ellos habían hecho poco caso a las políticas nacionales de limitar los bienes de la iglesia o de separarla de sus funciones políticas o educativas, por lo que la iglesia era la causa de esa cohesión en esa región y aún conservaba influencia al momento de educar. Se educaba a las personas, a los niños, basados en la importancia de la familia, del hogar, de los valores tradicionales, donde la religión católica era la que permitía que la educación avanzara con eficacia, a diferencia de lo que ocurría en otros estados donde sí se seguían las disposiciones nacionales y se había limitado esa influencia de la iglesia, que era la que por mucho tiempo había tomado las riendas de la educación. Por lo tanto, las educaciones privadas de pronto que se reconocían en cada una de las regiones no estaban a la par de la cohesión que establecía la Iglesia Católica, tenían diferentes formas de promover la educación o ciertos valores, no tenían el mismo alcance y por lo tanto esa cohesión que Murillo Toro quería reconocer en Antioquia no se podía dar al mismo ritmo en otras regiones. Como él exaltó tanto el trabajo de los conservadores en Antioquia, pronto se le van a unir a este ejemplo los estados de Tolima y de Cundinamarca. Tanto Tolima, Cundinamarca como Antioquia van a mostrar tendencias conservadoras desde siempre, pero en Cundinamarca se va a ir dividiendo la región entre la parte departamental y lo que esté más cercano a Bogotá. Al estar más cerca a Bogotá, el gobierno nacional, porque es la sede, ahí van a mandar las ideas más liberales porque son las disposiciones de la Constitución. Por lo tanto, a medida que se acercaban los municipios más a Bogotá o los territorios más a Bogotá, la influencia liberal era mayor y por eso en Cundinamarca no se logra consolidar del todo la postura conservadora. Y lo que va a ocurrir en Cundinamarca va a ocurrir de alguna manera en el resto de regiones, en las otras 6, porque los liberales van a utilizar mucho las disposiciones de la Constitución del 63 para desestabilizar a los gobiernos conservadores que se lograban imponer en cada región. Entonces hay casos incluso de fraude en los que pese a que se ganaba el voto conservador, como los conteos los hacían las autoridades liberales, los contaban de tal manera que se tenía en cuenta era la participación en las asambleas nacionales y no tanto los votos populares, entonces no se reconocía
a los gobiernos conservadores, sino que se le daban los votos a los gobiernos liberales. A otro caso de esas dificultades con los votos, se van a encontrar, por ejemplo, con pequeños conflictos civiles que van a mostrar las tendencias a la represión de los levantamientos conservadores por parte de los liberales. En todo este proceso, Murillo Toro intenta conciliar, intenta buscar que se dé un reconocimiento también de las posturas conservadoras, pero su intervención en los conflictos civiles está limitada también por la Constitución. Entonces tiene que mantenerse muy apegado a la ley al tiempo que intenta cohesionar las posturas y tratar de que se respete la Constitución sin vulnerar las ideas conservadoras que hay en algunas regiones. Aún así, va a lograr mostrarse como un presidente conciliador que se enfoca mucho en fomentar mejoras en la comunicación en estatal. Y esto se va a ver, por ejemplo, en la implementación del servicio del telégrafo, el cual él va a inaugurar en noviembre de 1865 con un mensaje que va a enviar desde Bogotá, desde el convento de Santo Domingo, hacia la población de Mosquera en Cundinamarca. Este aspecto conciliador de su personalidad, su buena estima de la palabra escrita y sus capacidades de entablar relaciones cordiales incluso con personas opuestas a él, va a mostrarse también en el hecho de que Murillo Toro va a crear el diario oficial, es decir, un medio de difusión de las actividades del Congreso en el que se muestra lo que se ha hecho a nivel de gestión administrativa y donde se reconocen no solamente los aportes de los gobiernos liberales, sino también de los gobiernos estatales conservadores. Ese diario oficial se conserva hasta la fecha como una forma en que el Congreso da a conocer su trabajo. También va a disponer la creación de los primeros mapas del territorio nacional, se va a basar en las exploraciones de la Comisión Coreográfica y con todo este trabajo en su presidencia se le va a dar el reconocimiento de los dos partidos y de la ciudadanía como un hombre conciliador que es respetuoso de las libertades y que es capaz de reconocer los puntos a favor de sus opositores. Con ese mismo espíritu y muy fiel a la Constitución, Murillo Toro va a entregar la presidencia en 1866, cumpliendo su bienio a cabalidad y con eso terminamos la revisión de su primera presidencia, porque al menos en su caso el bueno repite y ya tendremos otro episodio dedicado a él. Por ahora les anunciamos que también Tomás Cipriano de Mosquera va a repetir presidencia y que por lo tanto vamos a hablar de él el próximo episodio. Como siempre, les invitamos a que compartan sus opiniones y comentarios debajo de la descripción de este episodio en Spotify, donde además les dejamos nuestro Linktree para que nos encuentren, nos sigan, nos comenten en nuestras redes sociales y en otras plataformas de podcast. El Linktree lo van a encontrar en todas estas partes, pero también van a encontrarlo especialmente en nuestro Instagram, @huellas_de la historia. Para quien nos desee apoyar con una membresía en Patreon, vamos a dejar cada miércoles una entrada a modo de enciclopedia de aspectos destacados de la historia nacional que van siguiendo la narrativa del podcast. También el próximo 26 de abril vamos a comenzar clases virtuales. Vamos a hacer la primera de 3 sesiones en un curso dedicado a la revisión muy juiciosa de las constituciones que han definido a Colombia desde 1821. Recuerden que si disfrutan de nuestro contenido, nos ayuda muchísimo que lo compartan, que interactúen con él y que llegue a más personas. Todas sus reacciones, comentarios e interacciones, así como el apoyo que nos dan desde Patreon, nos permiten crecer y crear más episodios y contenido sobre las huellas de nuestra historia. Hasta pronto.
Durante este episodio escuchamos partes del vals Hermosa Sabana, compuesto por el colombiano José María Ponce de León.